bueno, rápidamente vamos a ver hernias abdominales. Las hernias abdominales no son nada difíciles, están dentro de este mismo tema de oclusión intestinal. Sin embargo, vamos a desarrollarlo inicialmente viendo la anatomía. Rápidamente, son muchas imágenes, son muy gráficas. La pared abdominal se divide en pared abdominal anterior y lateral. Los músculos suelen ser músculos largos o músculos planos. No se tiene que saber mucho de esto. Saber que la pared abdominal anterior está dada por los oblicuos, el transverso y los rectos abdominales. Eh, Importantísimo, la zona de la ingle, la región inguinal, que es toda esta, ¿sale? Aquí tenemos el recto abdominal. Aquí tenemos el ligamento también de Hasselbalch, como la arteria y la vena del triángulo de Hasselbalch. Este es el ligamento de Hasselbalch o interfoveolar. Bueno, y los anillos, el anillo inguinal profundo y el superficial que da al escroto. Importantísimo, este es el ligamento inguinal. Por encima del ligamento inguinal está el anillo, ¿ok? Con los elementos del cordón espermático. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Cambia tanto en los hombres como en las mujeres. Bueno, y por abajo de este tenemos el orificio femoral, que es esta laguna de aquí. El orificio femoral se divide en dos, una laguna vascular, una muscular, y se dividen por el arco iliopectíneo. ¿Vale? Entonces, este arco iliopectíneo nos va a dividir entre el orificio vascular y el orificio muscular, o laguna muscular del orificio femoral, y justamente aquí es donde van a construir las hernias femorales. Hay que acordarse que las hernias femorales, el prototipo de paciente es la viejita, femenino y añosa, es más frecuente. Y bueno, en cuanto a disposición de los músculos, primero tenemos el oblicuo externo, u oblicuo mayor, luego el oblicuo interno, oblicuo menor, y más profundo, el transverso. ¿Okay? Cada uno tiene una fascia. Ahorita vamos a ver la disposición, pero fíjense bien cómo pasan algunos por adelante del recto abdominal y otra fascia pasa posterior al recto abdominal, dependiendo del el nivel del que estemos hablando. Importante para ustedes este triángulo de aquí, que es el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach, sus límites van a ser los vasos epigástricos inferiores, el ligamento inguinal y el borde lateral del recto abdominal. Ese es el triángulo de Hesselbach. ¿Y de qué nos va a servir esto? Para saber si una hernia es directa o es indirecta. Cuando es directa, pasa por este triángulo. Cuando es indirecta, como pueden ver aquí, este orificio está por fuera de ese triángulo. Este triángulo se delimita aquí. Entonces, este orificio, perdón, este de aquí, este orificio, este es el femoral y este es el orificio inguinal o anillo inguinal profundo. Esta es una vista, digamos, por dentro, de adentro hacia afuera. Consideramos la pared abdominal desde atrás, desde adentro. Entonces, vemos que el orificio o el anillo inguinal profundo está por fuera de este triángulo. Entonces, las indirectas, que normalmente las hernias indirectas salen o protruyen por el orificio inguinal, son las que no pasan por el triángulo indirectas. Directas por el triángulo, indirectas por fuera del triángulo, específicamente por el orificio. Bueno, y como sabemos que estamos frente al oblicuo mayor, sus fibras son de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. El oblicuo menor es al revés, de abajo hacia arriba. Y existe esta área, bueno, el oblicuo, todos los músculos de la pared, los oblicuos y el transverso, tienen un fascículo muscular y un fascículo aponeurótico. A partir de aquí empieza el fascículo aponeurótico. Pero si se dan cuenta, hay un área entre donde termina el músculo y empiezan los rectos, y eso es el área semilunar de Douglas, ¿ok? Área semilunar de Douglas. Por ahí van a protruir las hernias de Spiegel. Por aquí están las de Spiegel, que es justamente esta zona de debilidad en los fascículos aponeuróticos para que dé lugar a una hernia de Spiegel. Aquí tenemos la dirección de los vasos epigástricos. Vean cómo van desde el orificio inguinal profundo hacia la dirección del ombligo. Y en ese trayecto, todo ese trayecto, podemos encontrar los epigástricos inferiores. Si hay unos epigástricos inferiores, existen unos epigástricos superiores, que esos epigástricos superiores son rama de la subclavia da la mamaria interna, la mamaria interna da sus ramas para los epigástricos superiores. ¿Okay? Estos se anastomosan a nivel de los rectos abdominales, pero bueno, eso ya no lo deben de estudiar. Un musculito olvidado por aquí, que es el piramidal o el piriforme del abdomen, que también, como dato curioso, dato cultural, se dice que es un remanente de la bolsa de la marsupia, de los mamíferos marsupiales. Se dice que pues, es un vestigio de tal bolsa, ¿no? No todos tenemos este piramidal y su función se dice que es tensar la línea media, aunque todavía no se sabe bien. Oblicuo externo de abajo, que de arriba para abajo, de atrás hacia adelante. No nos vamos a detener mucho. Sus inserciones en la línea media son varias, de hecho son 3 fascículos de cada lado. Es importantísimo el triángulo de Jean-Louis Petit. El triángulo de Jean-Louis Petit es el triángulo por donde protruyen las hernias de Petit, que es este. Son hernias lumbares, este es el lumbar inferior, y el triángulo va a estar dado por el oblicuo externo, el dorsal ancho y la cresta ilíaca. Esa es una zona de debilidad para que protruyan las hernias. Como pueden ver, está descubierto del músculo, entonces pues, es una zona de debilidad. Sin embargo, el oblicuo externo es como su piso. Aquí tenemos, les digo, las lumbares inferiores de Petit y las de Greenfeld son las superiores, lumbares superiores, que estas van a estar protruyendo por el triángulo de Greenfeld. El triángulo de Greenfeld es el director de la columna, el oblicuo interno y la doceava costilla. Por ese triángulo es una zona de debilidad por donde protruyen las hernias de Greenfeld, lumbares superiores. Cuando se hace un cuadrilátero, se ve hace rato, se le llama cuadrilátero de Cross. Digo, eso ya es un poquito de tecnicismos. Entonces tenemos las aponeurosis de los oblicuos y del transverso. Vamos a dividir el abdomen en 3/4 partes superiores y una cuarta parte inferior. ¿Okay? Vamos a hablar de las 3/4 partes superiores. La disposición de las aponeurosis es de esta manera. El oblicuo externo, la aponeurosis va a pasar por encima de los rectos, por encima. A este nivel, los 3/4 superiores del abdomen, tenemos el oblicuo interno, y el oblicuo interno va a dar sus hojas, se va a desplegar su aponeurosis en una hoja anterior y en una hoja posterior. O sea, el oblicuo interno, la aponeurosis va a abrazar los rectos abdominales. Y el transverso va a pasar por detrás.
¿ok? Hacen un sándwich. Si se dan cuenta, los rectos abdominales no tienen ninguna aponeurosis, no tienen fascia. La fascia de los rectos está dado por las aponeurosis de los oblicuos y del transverso. Y hablando ya a nivel más bajo, en el cuarto inferior del abdomen, las aponeurosis cambian. Todas van a pasar por enfrente. Todas cambian y pasan por enfrente. Es por eso que en la visión interna, la que les decía que era como viendo la pared abdominal, pero desde adentro, se podían ver los rectos abdominales abajo, bien dibujados, porque no hay aponeurosis que pase por atrás. Estos están descubiertos. Y esta telita que se ve por aquí, esta línea, es la fascia transversalis. Entonces, fíjense bien, piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Camper y escarpa, esas son aquí pegadas a la aponeurosis. Después viene la aponeurosis, luego viene músculo, luego si estamos en tres cuartos superiores hay otra vez aponeurosis, si estamos en un cuarto inferior no hay aponeurosis por atrás, lo que le sigue es la fascia transversalis, esta cafecita, luego la grasa preperitoneal, y por último el peritoneo parietal. Esas son las capas de la pared abdominal. Y bueno, el transverso del abdomen, su origen es en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Se llama transverso porque sus fibras van totalmente transversas. Tiene fascículo muscular y fascículo aponeurótico y se insertan en la línea alba, en la línea media. Lo que les decía, tres cuartos superiores tienen aponeurosis por detrás del músculo recto. Aquí vemos que a partir de aquí ya el recto por atrás está descubierto. Este arco se llama arco semilunar de Douglas. ¿Ok? Arco semilunar de Douglas. Y es un checkpoint anatómico para muchas cirugías, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso, nada más como anatomía. ¿Y qué es esta telita que se ve aquí encima? Pues es la fascia transversalis. Aquí es la aponeurosis y ya después solo está cubierta por la fascia transversalis. Aquí vemos el triángulo bien hechecito, el triángulo de Hesselbach. Epigástricos laterales del recto y el ligamento inguinal. Bueno, hablando de la región inguinal, tenemos el anillo inguinal profundo y el superficial que dan al escroto. Normalmente por aquí pasan las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Y por este mismo canal, o el conducto inguinal, pues va a pasar los elementos del cordón espermático. En los hombres, son los vasos gonadales, los nervios genitofemoral, zona genital, el deferente, aquí está el cordón espermático, el deferente, los vasos y los nervios, ¿ok? En las mujeres, el deferente se cambia por el ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero va del útero hasta los labios mayores de la vulva. Vemos aquí, este es el orificio femoral, este es el ligamento inguinal, esto ya es el hueso ilíaco, y como les decía, aquí hay un orificio femoral que se divide en una laguna vascular y una muscular. Laguna vascular, laguna muscular, y por aquí van a protruir las hernias femorales. Como checkpoint anatómico, este ganglio aquí en la laguna vascular de la región femoral, se llama ganglio de Rosenmüller o de Cloquet. Pero quédense con el de Rosenmüller, en caso de que se los pregunte. Y aquí nada más que se fijen en dónde está el ligamento de Cooper, el ligamento pectíneo. Es el ligamento de Cooper, es donde fijamos las mallas, ahí damos un punto, es el ligamento más firme de esta región, y como pueden ver, va sobre el borde del hueso ilíaco, ¿no? Del pubis, seguimos, y justo ahí está el Cooper. Entonces tampoco está tan superficial, la verdad es que tiene su chiste, porque por ahí pasan los femorales, entonces para dar ese punto es un poquito tricky. La fase transversalis, justamente esta telita que recubre aquí por atrás. Luego sigue la grasa preperitoneal y luego sigue el peritoneo parietal posterior. Existe algo que se llama tendón conjunto. El tendón conjunto es la fusión de las aponeurosis del oblicuo interno y del músculo transverso. Entonces, el oblicuo interno, su aponeurosis, junto con la aponeurosis del transverso, se juntan a este nivel y dan este arco que llamamos tendón conjunto o área conjunta, que también ahí es un checkpoint para poner un punto en las plastillas inguinales abiertas, que la verdad es que ya no las hacemos, pero probablemente en algún hospital público ha de hacer todavía la mayoría, sin embargo ya no hay necesidad de hacer ninguna plástica inguinal abierta. Recordar que los neonatos, en la vida embrionaria, los testículos se van a generar de manera intraabdominal y después van a descender del abdomen hacia la bolsa escrotal, pasando justamente por este canal inguinal, o este conducto inguinal. Por lo tanto, las hernias, o es por esto que las hernias indirectas, las hernias congénitas, en su mayoría, son indirectas, justamente por falta de obliteración del conducto peritoneo vaginalis. Así es como se describe. Es falta de obliteración o persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Esa es la etiología de las hernias inguinales indirectas congénitas. Lo que les decía del caso del hombre, el deferente es el que pasa por el cordón espermático, y en caso de la mujer tenemos el ligamento redondo del útero. Hablando de este mismo canal inguinal, el canal inguinal tiene un techo, un suelo, un piso, perdón, es un superior y un inferior. Superior tenemos al oblicuo interno, que digo externo, mayor. El oblicuo mayor es el borde superior del canal inguinal. Borde inferior, el ligamento inguinal. El techo es la aponeurosis del oblicuo externo y el suelo o piso es la fascia transversalis. Estas cuatro, en verdad no es un cuadrilátero, no es un prisma cuadrangular, sin embargo, lo podemos tomar así. Repito, inferior, ligamento, superior, oblicuo externo, anterior o techo, porque si lo vemos acostado es ese techo, la aponeurosis del oblicuo y la fascia transversalis hacia atrás. Pregunta de examen, ¿qué nervios están en riesgo de lesionar en una plastía inguinal? Dependiendo, si te dice que es laparoscópica, son estos tres: ilio hipogástrico, ilio inguinal y genitofemoral, es su rama genital. Si hablamos de una plastía abierta, tenemos también el nervio genitofemoral, el cutáneo lateral femoral o es femorocutáneo, y nada más. Sale, estos ya no pasan por esa zona. Entonces vemos la disposición de los nervios, como
en el grosor de estos músculos hacia la región inguinal. Y bueno, ya hablando de las hernias como tal, por definición es una protrusión de un órgano a través de la cavidad que lo contiene. Posee tres elementos, que es el anillo, el saco y el contenido. Existen varios tipos de hernias: umbilical, supraumbilical o epigástrica, la de Spiegel, una directa, una femoral, pues igual, femoral, inguinal, Spiegel, umbilical, supraumbilical o epigástrica, o lumbar. Acuérdense, aquí lumbar inferior va a ser Jean-Louis Petit y superior es Greenfeld. Bueno, aparecen en el 15% de la población. En cirugías en las que incidimos la poneurosis, también del 10 al 15% van a generar una hernia post-incisional. Y como historia, Vesalius, padre de la anatomía, ya la describía, ya describía las hernias como una rotura tisular o dilatación anormal de orificios naturales, por lo que va a pasar un órgano de un lado a otro. ¿Sale? En 1924 ya se hace un poquito más complejo la definición y se dan cuenta que la enfermedad del tejido conectivo tiene mucha relación a las hernias. Entre peor calidad del tejido conectivo, más hernias. La epidemiología para su examen, cosas muy, muy directas. Esto es totalmente incierto. Esto es una jalada. Que el 8% de las cirugías laparoscópicas van a generar una hernia posicional, eso no es cierto, pero bueno, su guía práctica clínica lo dice. 10 al 13% de las laparotomías primarias van a generar hernias. 8% de las laparoscópicas es una falacia, pero bueno. Inguinales son más frecuentes en hombres, de 2 a 3 a 1. Umbilicales son las más frecuentes en mujeres, de 2 a 3 a 1. Las hernias incisionales son más frecuentes en las mujeres, de 2 a 1. Y las femorales también en mujeres, de 3 a 1, normalmente en viejitas, ya en pacientes por encima de 65 años. El riesgo de complicación de una hernia, llámese encarcelación o estrangulamiento, pues encarcelación es el primer paso, van a ser del 7 al 30% de las hernias y el 10% se estrangula. Fíjense muy bien, si operamos al paciente con malla o sin malla, si lo operamos sin malla, tenemos un porcentaje del 11 al 20% de recidiva. Y cuando ponemos malla, esto se disminuye 20 veces, o sea, de 0.5 a 5%. La etiología es multifactorial, ¿por qué? Porque existen factores que aumentan la presión intraabdominal, lo que por pulsión van a obligar a salir del contenido, y también es aceptado de manera global que el colágeno de mala calidad, el colágeno tipo 3 de mala calidad, es un factor predisponente para generar hernias. De hecho, existe un término que se llama herniosis, en las que el paciente tiene hernias de todo tipo. Tiene hernia umbilical, tiene hernia inguinal, tiene hernia de disco, inclusive entra dentro del concepto de herniosis, y esto secundario a una mala calidad ya, digamos, de manera, pues no congénita, pero sí congénita, o sea, ya es una mala calidad del cuerpo. Entonces, son varios factores los que predisponen. Obviamente, si hay alguna cirugía, pues es el factor predisponente dependiendo del paciente. Se dice que es una manifestación local de una enfermedad sistémica. ¿Cuál es la enfermedad sistémica? Pues mala calidad de los tejidos. Acuérdense, colágeno tipo 3, en específico, es la que más se comenta. Existen factores genéticos, igual, hablándose de colágena, de tejido de soporte, etcétera, cualquier malformación de ese tejido, pues va a ser un factor de riesgo. Y bueno, factores ambientales de estilo de vida, pacientes fumadores, sedentarios, obesos, cualquier situación que aumente la presión intraabdominal, múltiples partos, prostatismo, porque el paciente pues, está puje y puje y eso aumenta la presión intraabdominal. En cuanto a tipos de reparación, hay muchísimos tipos de reparación. Hay contención, hay sin tensión, hay abierta, laparoscópica, hay robótica, hay TAP, hay TEP, extraperitoneal, intraperitoneal, hay muchas técnicas. Sin embargo, la laparoscópica yo creo que es la que se tiene que llevar a casa. Al final vamos a ver un poquito de la reparación. Vamos, en cuanto a hernias umbilicales, tenemos el 30% de todas las plastillas efectuadas en el IMSS son por hernia umbilical. Imagínense, la verdad es que es bastante frecuente. Es la causa más frecuente de cirugía de urgencia en pacientes mayores de 50 años y esto se da por una obliteración incompleta de la poneurosis del anillo umbilical. En pacientes pediátricos antes de los 18 años, si la hernia es menor a 2 centímetros, lo dejamos hasta que llegue a los 18 años para ver si ese defecto se cierra. ¿Ok? Si es mayor a 2 centímetros, hay que operar ese niño. Factores de riesgo para algunos lactantes, el síndrome de Down, hipotiroidismo congénito, síndrome de Hurler, etcétera, etcétera, son factores de riesgo para que el niño tenga hernias umbilicales. En adultos, pues, cualquier condición que aumente la presión intraabdominal, al igual que en las hernias inguinales. Y pues el prototipo de paciente que les van a poner en el caso clínico es un femenino con sobrepeso, entre 35 y 50 años, abultamiento en la cicatriz umbilical y que le duele cada vez que hace algún esfuerzo. Acuérdense, casi todas las hernias umbilicales están encarceladas y la mayoría de las hernias umbilicales, su contenido es epiplón. ¿Ok? Hernia umbilical, su contenido es epiplón. Congénitas, ya vimos por qué. Ya vimos cuándo hay que hacerle cosas. Si es mayor a 2 centímetros. En adquiridas, pues todo depende, ¿no? Más del 30% de los recién nacidos a término van a tener una hernia umbilical congénita y por eso hay que esperarnos a ver cómo evoluciona ese paciente. El 80% de los prematuros nacen con hernia umbilical congénita. Solo el 10% de estos van a persistir después de los 2 años de edad. Y pues bueno, las actividades son secundarias a embarazos, ascitis, diálisis, en cualquier incremento de la presión intraabdominal. El diagnóstico es clínico. Si tenemos duda, podemos hacer un ultrasonido. Si no es concluyente, podemos hacer una resonancia magnética, ya yéndonos más específicos, pero el diagnóstico es clínico. Tratamiento es quirúrgico, a excepción de los casos que ya les dije, niños menores de 2 años, menores de 2 centímetros. Lo que comentábamos, hernias umbilicales en menores de 2 años, menores de 2 centímetros, hay que dejarlo así. Hasta los 18 años, cierre primario transverso del defecto. O sea, hasta los 18 años, si operamos a un niño, lo tenemos que hacer sin malla. ¿Por qué? Porque el niño va a seguir creciendo y la malla se reduce un 30% de cuando la ponemos, se reduce un 30%, entonces esa malla le va a quedar chica. Entonces no es tan factible poner una malla en niños menores, pacientes menores de 18 años. En el adulto,
pues se ha visto que tiene mejor rendimiento poner una malla en defectos mayores a 1 centímetro. Si el defecto es menor a 1 centímetro, pues muy probablemente no tengamos que poner malla. Si tenemos que poner malla, la mejor ubicación es esta, retrorectal o sublate. Por detrás de los rectos abdominales, por ahí ponemos una malla. Esto quedaría en el espacio preperitoneal. Si se dan cuenta, aquí las aponeurosis pasan por adelante y por atrás no hay nada más que la grasa preperitoneal y el peritoneo, y bueno, la fase transversalis, y en ese espacio es donde queda la sublate. La hernia inguinal se dice que es una consecuencia de nuestra evolución a la bipedestación, por lo tanto en esas zonas pues, no hay adecuada resistencia y por eso es que padecemos de hernias inguinales. Ahora hablando del tratamiento de las hernias inguinales. Nuevamente, esto es algo un poquito complejo, pero es necesario que lo sepan ya, no se sabe con este examen qué les va a venir de preguntas, ¿no? Esta es una visión laparoscópica y esta es una región inguinal derecha. Lo estamos viendo por dentro, la línea media está hacia el lado izquierdo de su pantalla, el lateral está hacia el lado derecho de su pantalla. Entonces, tenemos una Y invertida que ven aquí, y esa Y está dada por los vasos epigástricos, el conducto deferente en caso de los hombres o el redondo en caso de las mujeres, y los vasos espermáticos. ¿Ok? Es una Y invertida, una Y invertida, y eso, si lo partimos por el ligamento inguinal es esta línea azul, vamos a tener 5 triángulos. El triángulo de la hernia indirecta por fuera de los vasos epigástricos, sobre el anillo inguinal profundo, la directa por adentro de los vasos epigástricos, la femoral por abajo de la directa, pero por abajo del ligamento inguinal. Tenemos el triángulo de Doom, o de la maldición, o de la desgracia, como ustedes le quieran llamar. El triángulo de Doom se llama así y está en rojo porque justamente por ahí vienen los vasos ilíacos, que después se vuelven femorales. ¿Okay? Vean aquí, del lado derecho de su pantalla en imagen, tenemos el triángulo de Hesselbach, los vasos epigástricos y los vasos femorales, como en este triángulo de Doom es donde pasan los vasos, ilíacos. Eso es la arteria y la vena, por lo tanto, por ahí no hay que rascarle, el cirujano está rascando ahí, pues no es un placentero. Y el triángulo del dolor, aquí de manera lateral, se llama el dolor porque por aquí pasan los nervios. Hay que tener cuidado a la hora de poner suturas, puntos o tackers, tachuelas para fijar la malla en este espacio, ya que pues, porque están los nervios podemos causar alguna inguinodinia o alguna lesión de los nervios sensitivos. Bueno, pues, lo que les decía, las hernias inguinales congénitas son por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Está abierto en el 80% de los casos de recién nacidos a términos, por lo tanto pues, es algo muy fácil, ¿no? de entrar y de salir. 50% cierra el primer año, 20% de estas hernias al segundo año, y solo el 20% van a permanecer abiertas hasta la adultez. Las hernias congénitas en mujeres son raras, sin embargo, cuando suceden es por persistencia del canal de Nuc, así se llama. Cuando las hernias se presentan en adolescentes o en adultos jóvenes, como ustedes, normalmente es con una repermeabilización de este conducto y suele ser directa. Bueno, pues los signos son muy evidentes, es un abultamiento en la región inguinal, es dolorosa, puede no ser reductible. Si hay cambios de coloración de la piel, pues ya estamos hablando de una estrangulación, ya estamos hablando de complicaciones. Si hay crepitación en la piel, también ya estamos hablando de complicaciones. Y en realidad diferenciar entre una hernia directa y una indirecta no es útil. Perdón, pensé que era el lado de sismos. No es útil porque pues, al final de cuentas el abordaje va a ser prácticamente el mismo, pero puede haber alguna pregunta de examen que quiera ahí confundirlos o tomarlos por sorpresa, y es la siguiente. A la hora de explorar una región inguinal, nosotros metemos el dedo en el conducto inguinal. ¿Ok? Dependiendo de eso, bueno, vamos a meter el dedo y le vamos a pedir al paciente que empuje. ¿Ok? Dependiendo de que si nosotros sentimos que el dedo se nos empuja en la yema, es una hernia directa, pero si sentimos que es en la uña o en la punta del dedo, es una indirecta. ¿Sale? Digo, si lo sentimos en la punta del conducto, metemos el dedo por el orificio inguinal externo o superficial y le decimos al paciente que empuje. Si la hernia nos empuja en la punta o en la uña, es indirecta. Si nos empuja de manera medial, es directa. No nos sirve de nada, pero bueno, es una pregunta de examen. Diagnóstico 100% clínico, igual que todas las hernias. Y si hay duda, el ultrasonido puede ayudarnos, si no, tomografía o resonancia magnética. En cuanto a diagnósticos diferenciales, no toda masa o protrusión en región inguinal es una hernia. Pueden haber otro tipo de patologías, como tumores o quistes del cordón espermático, quistes del epidídimo, hidroceles, adenomegalias. Adenomegalias es muy frecuente en la consulta. Y tampoco todo dolor inguinal es producido por una hernia. Hay dolores inguinales de otro tipo, como ya de origen mecánico. Existe una clasificación de Nyhus para las hernias inguinales. No me voy a detener mucho, tampoco sirve de nada. O sea, decir Nyhus 3C es exactamente lo mismo que decir hernia femoral. No nos quita ni nos pone ni nos dice nada. O sea, no nos ayuda para ni el tratamiento, ni complicación, ni nada. O sea, es simplemente para clasificarlas. Y bueno, vamos a ver. Me voy a adelantar a un diagrama de flujo para saber qué es lo que le toca a nuestro paciente dependiendo de su edad, dependiendo de las condiciones. Tenemos que un paciente con sospecha o con diagnóstico de una hernia inguinal o femoral. Vamos a valorar la hernia. ¿Se trata de una complicación? Si sí, va a cirugía. ¿Ok? Si no está estrangulada o encarcerada, vamos a clasificar la hernia como primaria o recidivante. O sea, si es la primera vez que le sale o ya está operado. Si vemos que la hernia está complicada, nos vamos a esta línea. ¿Existe sepsis? Si sí existe sepsis, no podemos poner malla. Si no hay sepsis, si no está contaminado el espacio, podemos poner malla. Vámonos del otro lado. No está complicada. ¿Es primaria o recidivante? Si es recidivante, hay que usar malla el 100% de las veces. ¿Ok? Y en la primaria todo depende si es adulto o si es infante, ¿no? Si es adulto, pues hay que poner prótesis. Prótesis es malla, ¿ok? Entonces vamos a usar malla, sí. ¿Con qué técnica? ¿Con Liechtenstein, con cono preformado o con algún sistema preformado de los nuevos que existen actualmente? La respuesta correcta es Liechtenstein. Liechtenstein es
la cirugía con prótesis, o sea, con malla, que les va a decir su guía que hagan. Si no hay que usar prótesis, hay que usar una tipo Schuldeis. Schuldeis es un centro hospitalario donde se desarrolló esta técnica con tensión y se dice que es la mejor. Sin embargo, los resultados de la clínica Schuldeis no se comparan con ningún otro resultado. Parece ser que solo la saben hacer en su clínica. Entonces también no es nada fácil. Y bueno, pues las opciones de reparación abierta hay muchas. Sin embargo, les digo, si es con malla, Liechtenstein. Si es sin malla, Schuldeis. Y las laparoscópicas, las extraperitoneales y las preperitoneales. Ahorita vamos a ver. Estas son pastillas abiertas, la de McVeigh. Realmente cerrar aquí en el tendón conjunto, acuérdense que este es el tendón conjunto, con el ligamento inguinal, cerrar ese espacio y ya, por eh, esta técnica, digo, la verdad es que ya no se hacen, no sé si en algún hospital público, pero bueno, la técnica de Bassini, el tendón conjunto con el ligamento inguinal también, que diga aquí es el Cooper, acuérdense de este ligamento, y aquí no es con el Cooper, es con el ligamento inguinal. Liechtenstein, un pantaloncito que envuelve el cordón y va a tapar todo el orificio inguinal. Los puntos de fijación son en el Cooper, o sea, en el ligamento pectíneo, en el tendón conjunto o área conjunta y en el ligamento inguinal, aquí abajo. ¿Sale? Se hacen este pantaloncito, se suturan, ya queda muy bonita. Cono, el cono maya, que a mí me encanta porque todos los pacientes que les hicieron cono maya regresan con hernia y con el cono ahí para todos lados, menos en donde tiene que estar, entonces pues, ya lo operamos a los pacientes. No sirve de nada, se llama técnica de Gilbert también, es cono maya o técnica de Gilbert. Esta es una hernia directa, ¿cómo sé que es directa? Porque el defecto está en la fascia transversal y acuérdense que el conducto inguinal, ¿cuál es la parte posterior? La parte más posterior o más interna es la fascia transversalis. Y la fascia transversalis es la que está afectada en las hernias directas. En las hernias indirectas, ya dijimos que es todo lo del peritoneo vaginalis. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura afectada en las hernias indirectas? Pues es el anillo inguinal profundo. Todos los pacientes con sospecha de hernia deben de ser enviados a segundo nivel de atención, inclusive los menores a 2 años de edad.